El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nos alegramos en esta festividad donde honramos a nuestra Santísima Madre en la advocación de Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo. Y es bueno hacer una pequeña reseña histórica, ¿no? Porque la historia se remonta al pueblo de Israel, justamente en el Monte Carmelo, que viene de la palabra Carmel, que significa jardín de Dios. Y pues justamente el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento nos presenta que el profeta Elías vivía en una cueva allá en el Carmelo y que desde allí Dios, a través del profeta Elías, mostró todo su poder frente a los 450 sacerdotes que adoraban al dios Baal, es decir, al ídolo, y cómo Dios, a través del profeta allá en el Carmelo, hace esa acción maravillosa. Más adelante, por allá en el siglo XIII, en el año 1209, un grupo de ermitaños se fue a vivir allá, al Monte Carmelo, y fue allí donde nació la orden de los Carmelitas o de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Se cuenta incluso que un 16 de julio de 1251 la Virgen se apareció a Simón Stock, que en ese entonces era el superior general de los Carmelitas, y que fue la misma Virgen la que le entregó el escapulario a Simón Stock, y que es uno de los símbolos digamos, más tradicionales, más conocidos de esta devoción a la Virgen del Carmen. Pero en el siglo XIII justamente tuvieron que abandonar el Monte Carmelo a causa de la invasión de los musulmanes en toda esa región, y fue a partir de ahí que la orden carmelitana se extendió por España y luego por toda Europa en el año de 1270. En el año de 1499 empezaron a surgir las órdenes femeninas, que las conocemos como las hermanas carmelitas. Y tenemos grandes devotas, ¿no? Grandes santas incluso que nacieron o que surgieron de esta orden de las carmelitas. Recordemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, a Teresa de los Andes en Chile, a la filósofa Edith Stein, a Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona universal de los misioneros y misioneras, las tres vírgenes de Guadalajara que fueron martirizadas en España, y etcétera. Han surgido de esta orden de los carmelitas y las carmelitas grandes santos y santas, grandes testigos y servidores. La Virgen del Carmen es llamada también la estrella del mar, y recordemos que es la patrona de los marineros o de todos los viajeros, los choferes. ¿Por qué? Porque es que justamente el Monte Carmelo, allá en la costa occidental que da hacia el mar Mediterráneo, era el que le servía de guía a todos los marineros
que navegaban pues por el mar Mediterráneo, siempre encontraban en el Monte Carmelo como un faro que los llevaba a puerto seguro. Esta devoción llegó a nuestro continente americano en 1595 y es así como Nuestra Señora del Carmen es la patrona de algunas naciones, ciudades, iglesias, movimientos católicos, instituciones, y bueno, y en nuestro continente latinoamericano, pues la devoción a Nuestra Señora del Carmen también es muy grande. Pero hay que destacar que dentro de la figura y el papel de la Virgen María, el Papa Francisco insiste en esa condición de María como madre, la que nos trajo al Salvador, al Redentor, como discípula, porque también ella, al ser madre, se convirtió también en discípula y más adelante en testigo y en misionera. Es decir, que después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, también ella, con el grupo de los apóstoles y otro grupo de discípulos y discípulas, se fueron a anunciar que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Y esto nos ayuda también a cuidarnos un poco, ¿no?, de estas devociones de pronto un poco desviadas o excesivas, porque se llegó a tener esa devoción, ¿no?, y considerar a María ya como la reina, al estilo de la realeza por allá de esos pueblos y naciones de Europa en tiempos de la monarquía, donde lastimosamente pues nuestra Iglesia Católica estuvo muy comprometida con esos reinos y quiso, ¿no?, exaltar la figura de María también a la altura de esos reyes y reinas de la monarquía, al punto de llenar sus imágenes de oro, de Ofir, de mucha suntuosidad o de mucha pomposidad que al correr de los siglos tal vez nos fue alejando un poco del sentido original, del verdadero papel de María como madre, como discípula, como testiga y como misionera. Así que el mejor honor, la mejor veneración que podemos hacerle a Nuestra Señora es aprender de su testimonio, de su entrega como madre, como servidora, como la humilde sierva del Señor, para que así también nosotros estemos cada día en esa actitud de que somos discípulos, somos seguidores y somos servidores, y nos vayamos alejando un poco de todos esos esquemas de la monarquía, de realezas, de grandezas y poderíos humanos que lastimosamente también se nos fueron pegando con el correr de los siglos.